Cristo. Que Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Que la paz de Dios repose sobre sus vidas. Que en esta tarde el Espíritu Santo pueda llevar a sus corazones un mensaje de aliento y de esperanza, de llamamiento, y que en este día su vida pueda recibir un impacto, un llamamiento a los que no son cristianos, una reflexión de peso a los que ya fueron cristianos, que se han apartado del camino, y una confirmación a los creyentes que están dispuestos a continuar en el propósito de la fe. Damos glorias y honras al Dios que vive y permanece para siempre. Y le damos las gracias al Señor porque nos da este privilegio de nuevo. Gloria a Dios. Un saludo muy especial para todos los hermanos en Cristo de las diferentes congregaciones cristianas que son nuestras congregaciones hermanas en Cristo. Ya hemos explicado que el cuerpo de Cristo está formado de un sinnúmero de congregaciones en todo el mundo, en toda la tierra. Y de esa iglesia somos parte cada uno de nosotros, sirviendo al Señor en el área que cada uno desempeña, a la cual Dios nos ha llamado. Hay un pasaje que dice que el Señor constituyó a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. En alguno de esos ministerios estamos cada uno, y el propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Y que todos aún estemos contribuyendo a esta libre predicación del Evangelio, del Reino, para que multitudes de personas todavía puedan venir a los pies del Señor. Y vamos a orar, digámosle a Dios en esta oración que nos imparta, que nos dé la visión de una palabra gloriosa para que podamos ser edificados. Señor y Padre nuestro que estás en gloria, Dios todopoderoso, Dios eterno, hacedor de maravillas, tú, oh Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios amado, tú que eres un Dios invisible, eres el Dios todopoderoso, que no tienes principio ni fin, porque tú siempre eres Dios por toda la existencia. Gracias, Dios, porque nos diste a través de tu Hijo amado, nos hiciste el llamamiento y te revelaste a nuestras vidas para que conozcamos la verdad, para que podamos tener la seguridad de nuestra salvación, que por gracia hemos recibido por la fe. Padre, gracias en el nombre de Jesús. En esta tarde yo quiero pedirte, Señor, misericordia. Señor, que fortalezca nuestras vidas, que nos autorices para predicar tu palabra, que nos dé la visión, la inspiración divina, la revelación poderosa de este evangelio del reino, la autoridad del Espíritu Santo, el discernimiento de la palabra apropiado para la edificación del cuerpo de Cristo, para el llamamiento de los pecadores al arrepentimiento. Espíritu Santo, invade tú mi mente, mi corazón, unge mi garganta, mis labios,
Seas tú, Señor, propicio. Aquí está mi vida, aquí está mi vaso. Señor, de mí mismo nada puedo hacer. Yo no sé qué voy a hablar, pero tú sí sabes de que hay necesidad en tu pueblo y en todas las naciones donde este mensaje ha de llevar frutos, Señor bendito. Te clamo misericordia para los perdidos. Que tú, oh Dios, salve, siga salvando al perdido, sanando al enfermo, libertando al que está cautivo, dando vista al ciego, revelándote poderosamente a través de tu palabra a los que han de ser salvos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Consuela al afligido, al enlutado, Espíritu Santo, porque solo tú puedes consolar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, y lo vamos a hacer en esta ocasión en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 3 en adelante. Nos dice así la palabra del Señor, capítulo 2 de Filipenses, versículo 3 en adelante. Honramos a nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. El tema le podemos titular: la humildad es básica para obtener la salvación. La humildad es indispensable para ser salvo. Más breve. La humildad es indispensable para ser salvo. Gloria a Dios. Alguien va a decir, ¿cómo es eso que la humildad? Si la salvación es por fe, es por gracia, claro que sí. Pero si no hay humillación ante Dios, nadie puede humillarse a los pies de Jesús para recibirlo por la fe. Así es que la humildad está en medio de todo. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos propuesto en esta tarde tocar este tema de la humildad, porque a todos los lectores de la Biblia, los que somos creyentes, conocemos a Cristo, siempre nos ha llamado la atención la humildad del Señor, la sencillez que mostró Jesús en todo su carácter, cuando Él se despojó de su gloria allá en el cielo, cuando Él se desapropió de los
honores que Él merecía en aquel momento y lo merece porque Él es Dios. Cuando Él, hermanos, aceptó el reto, aceptó la encomienda divina del Padre, porque se oyó una voz cuando el profeta Isaías lo manifiesta, una voz que se dijo: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y la voz divina del Señor Jesús, simbolizada en Isaías, dijo: heme aquí, envíame a mí. Dijo el Señor: quita lo primero para establecer lo postrero o lo último. En otras palabras, quita la ley de fuerza y de presión para establecer la gracia. Eso quiere decir. Gloria a Dios. Y es así, mis hermanos, que podemos meditar en esta tarde. Les invito a meditar. Les invito a reflexionar, y a mis amigos también. La humildad es la que está en contra del orgullo, de la arrogancia. Lo contrario de la humildad es la arrogancia, el orgullo y la soberbia. Si la arrogancia está en la vida del ser humano, imposible esta persona pueda obtener la experiencia de la salvación. Porque con la arrogancia o la soberbia no se puede obtener la gracia de Dios. Al contrario, tenemos que hacer un intento de humillarnos a la presencia del Dios del cielo. Gloria a Dios. El versículo que comencé a leer dice: nada hagáis por contender o por vanagloria. Comenzando por los siervos de Dios, los llamados y elegidos para desarrollar este ministerio de la predicación. Aquí nos advierte, mis amados, que tengamos un especial cuidado cuando nosotros estamos haciendo la obra del Señor. Que tengamos un especial cuidado, los obreros, todos los creyentes que estamos encomendados a hacer la obra del Señor. Debemos revestirnos de una viva fe, pero de una excelente humildad. Gloria a Dios. Para que la gloria del Señor se manifieste, para que la gloria de Dios caiga sobre nosotros y para que el pueblo de Dios no ponga la mirada en los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria a Dios. Amén. Es importante, mis hermanos, que todo el intento y propósito de servicio en la obra de Dios sea hecho con la más debida humildad, no con la pomposidad, no con arrogancia, no con vanagloria. El predicar la palabra con testimonio y con exhortación no es vanagloria. Predicar la palabra con exhortación, con desafío al pecado, con llamamiento a la justicia, a la santidad, no es vanagloria, porque el predicador no se está predicando a sí mismo, sino está predicando la justicia divina, que nos llama a una vida de rectitud y de santidad. Eso es unirse al sentir de Dios en Cristo Jesús. La vanagloria se identifica cuando
cualquier persona pretende humillar con su actitud a cualquier siervo humilde del Señor, y que piense en sí mismo que él o ella es la persona más importante y que él o ella es la persona de mayores privilegios o de mayor crédito ante los ojos de Dios, y que alguien comience a ver de menos a los mismos siervos del Señor, pensando de sí mismo que es la persona más importante, o porque quizás Dios le está usando con dones de ministerio, con dones espirituales, o porque quizás Dios lo esté usando en la predicación y se convierten en los pecadores, y se sanan los enfermos. Alguien llegue a pensar: soy importante, no me parezco con aquellos otros. Y que piense y comience a darse a sí mismo la importancia. Eso es vanagloria. Y que de repente diga: no necesito de los demás. ¿Para qué voy a escuchar a esos predicadores si yo ya tengo todo? A mí ya me usa Dios mejor que cualquier otro. Cuando empiezan a ver esos pensamientos, eso se llama vanagloria. Amén. Eso se llama jactancia. Porque hay un texto en la palabra de Dios que dice: ¿qué tenéis que no hayáis recibido? O sea que si algo poseemos, es porque lo hemos recibido. No lo obtuvimos de nuestra propia inteligencia, ni con nuestras fuerzas, sino porque lo recibimos del Señor. Y lo que hemos recibido no es de nosotros, es de Dios. Amén. Que nos lo ha prestado para servicio. Los dones de ministerio y los dones espirituales son dones para servir, no para sentirnos grandototes, más importantes que otros, y ver de menos a los mismos siervos del Señor. Nunca tenemos que admitir que somos los mejores, porque el único mejor es Cristo Jesús. Amén. Sí es. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que tenemos que entender es que el Señor Jesucristo nos hace un llamado grande a todos los creyentes. Que si Él fue humilde, se despojó de sus derechos en el cielo, se despojó de su trono de gloria allá en el cielo, se despojó de los honores y de la autoridad allá arriba, donde Él tenía su morada. Si el Señor optó por humillarse, por ser tan humilde, ¿quiénes somos nosotros los mortales para que no nos humillemos delante de Dios? Gloria a Dios. Entonces, hay una advertencia, mis amados hermanos, que cuando vamos a hacer la obra de Dios, lo hagamos para la gloria de Dios, lo hagamos para la gloria de Cristo, lo hagamos para la edificación del cuerpo de Cristo, lo hagamos para bendecir a los demás, lo hagamos para servir a los necesitados. Cuando Dios nos está dando una palabra, que sea con el propósito de servir, de ayudar, de restablecer, porque si no es esa la intención, entonces estaremos cayendo en vanagloria o en arrogancia, y eso no es de Dios.
¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Por eso nos invita: nada hagáis por contienda o por vanagloria. No se debe de dar una palabra con el intento de contender con los mismos cristianos sinceros. No podemos hacer no debemos hacer ninguna cosa con motivo de contienda. Aun cuando vamos a dar la palabra a los pecadores, a nuestros amigos que todavía no han conocido la verdad, debe de haber un propósito de amor hacia ellos, un propósito de sensibilidad, de compasión, un intento de compasión, porque la gente muchas veces que no ha conocido la verdad es porque o no ha prestado atención a la palabra de verdad, o no ha habido quien le predique declaradamente la verdad para entenderla. Hay un nivel de ignorancia, aunque ignorancia absoluta no hay, porque todo el mundo sabe que nuestro Dios exige santidad y rectitud. Pero hay un nivel de ignorancia en cuanto al conocimiento del Evangelio. Y entonces los creyentes debemos de usar siempre esa comprensión. No que vamos a detener la verdad, en ninguna manera. Hay que declarar la verdad, porque la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Amén. No se puede hacer nada con el intento de contender. Por ejemplo, hay hoy en día, alrededor de nosotros, algunos grupos sectarios o sectaristas, que su intento de ellos siempre es contender con el cuerpo de Cristo. Muchas veces el intento de ellos es contender por una frase, por una palabra, por un nombre, y ahí ellos quieren tomar ocasión para desvanecer la fe de los humildes. Hay grupitos sectaristas que no pretenden ayudar a nadie, sino contender, porque les han dado a creer una vital mentira, que ellos son los únicos, y que el que no está en el grupo de ellos, en su agrupación religiosa, les han dado a creer que todos los que están fuera de su marco congregacional o sectario no están en la verdad. Y por eso ellos tienen una falsa idea de lo que es la verdad. Porque han asumido o han abrigado en sus corazones que la única verdad que pasa la prueba es la supuesta verdad que ellos tienen, cuando realmente la verdad es Jesucristo, cuando alaban a Dios. Amén. La verdad es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si un verdadero cristiano tiene a Cristo, tiene a Jesús en el corazón, por supuesto, él es un creyente que está en la verdad de Dios, porque Jesús es la verdad. Y el Evangelio, que no tiene contradicción alguna, que ha sido revelado por la fe y por la gracia de Cristo, es un evangelio puro y poderoso, que no necesita que hayan afines que digan, que quieran asumir que la única idea verdadera es la de determinado grupo. Nosotros los cristianos fundamentales predicamos el evangelio para todas las naciones, para el cuerpo de Cristo. A donde se encuentre un verdadero hijo de Dios, está recibiendo esta palabra, está siendo edificado, está siendo exhortado, está siendo animado, porque es la palabra cristocéntrica de la Biblia. Por eso, mis amados, hay un llamado en estos versículos a que todo lo hagamos por amor, con el propósito de servir, de ayudar, y no por vanagloria o por contienda. Estamos entendidos. Luego dice: antes bien con humildad,
La humildad es básica, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí hay una tremenda aplicación, hermanos, que nos llama el Espíritu Santo a que aprendamos a estimar a los demás siervos como si fueran superiores a nosotros. Amén. Qué lindo. Estimar a los otros siervos como que ellos están en una posición más alta que nosotros. Y cuando logremos equilibrar eso, vamos a ser cristianos humildes, obreros aprobados, obreros sencillos de corazón, que no vamos a tener el peligro de la arrogancia, de la vanagloria o de la contienda, y nunca vamos a decir, mi rótulo es el mejor. Mi rótulo es la única iglesia. Del momento que un grupo dice que su rótulo es el único aprobado, él ya se convirtió en una secta. Que sepan mis hermanos cristianos, él se convirtió en una secta con error doctrinal. Imagínese, hermano, para que sea predicado este evangelio en todo el mundo, ¿qué haría un solo grupito? Por decir algo en Honduras, que haya un grupito que dice, somos los únicos. Dios mío, si ni al vecino has evangelizado, si ni a los 5 vecinos que tienes a 2 cuadras, no les puedes convencer, ni los puedes llevar a Cristo, y para que recorra siquiera un departamento, un municipio, un país, para que tú seas la única verdad. Mucho cuidado, mis amados. Yo me regocijo que habemos tantos ministerios aprobados del Señor, predicando a Jesucristo como el único Salvador, predicando el arrepentimiento por la fe en Cristo, predicando la conversión, predicando la rectitud por la palabra, predicando justicia, predicando santidad, predicando la promesa del arrebatamiento, predicando el reino milenial, predicando los dones del Espíritu Santo. Hermano, me regocijo que hayamos un buen número de obreros anunciando esto mismo, porque lo que yo no puedo hacer, otro lo hace. Lo que aquel no alcanza, lo hago yo. Lo que no haces tú, lo hace el otro. Lo importante es que conquistemos a este mundo para Cristo. Amén, Cristo así es, aleluya. Cristo pronto viene. ¿Cuánto alaban su nombre? Amén. Aleluya. Entonces, cuando nosotros evaluamos y ubicamos la obra de Dios de este punto, nosotros no somos sectas, somos una congregación más en el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. En este mismo libro de Filipenses hay un pasaje lindo que estaba viendo hace poco, en donde se nos enseña acerca de que, gloria al Señor, se nos enseña esa precisa unidad en Cristo Jesús. Hay una unidad que solamente se puede describir a través de la obra del Espíritu Santo, que no es por la forma superficial de la forma de hacer un culto, sino que es la unidad que proviene del Espíritu Santo. Y se lo voy a compartir, está en Efesios, en Efesios capítulo 4, un poquito atrás donde estamos, ya que hemos tomado este tema de lo que es el peligro a la vanagloria, el peligro a las contiendas necias. Aquí podemos agregar una enseñanza donde nos dice el mismo apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, como fruto del Espíritu Santo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto no es solo en una congregación interna, sino en el cuerpo de Cristo. A guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Luego dice, un cuerpo, todas las congregaciones aprobadas, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Todos los creyentes de la tierra somos llamados a una misma esperanza de salvación. Dice, a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios, qué lindo esto, ¿verdad? Aquí una aclaración. Cuando habla de un cuerpo, está hablando de la unidad de iglesias en Cristo. Un espíritu, el mismo Espíritu Santo, nos ha sellado a todos y nos ha ungido. Fuimos llamados en una misma esperanza. Todos los creyentes verdaderos y humildes en toda la tierra tenemos la esperanza de la venida de Cristo y que vamos a ser arrebatados. ¡Qué lindo! La esperanza de vuestra vocación. Un Señor, porque solo Cristo es el único Señor, el Hijo de Dios. Una fe, la fe única en el Hijo de Dios. Amén. La fe en el Evangelio. Un bautismo, el bautismo de arrepentimiento, no el bautismo de niños, no el bautismo religioso. Cuando habla de un bautismo no se está refiriendo a ese chorrito de agua del pichel cuando estaba chiquito o adolescente. Pablo no está escribiendo a adolescentes, ni está escribiendo a católicos aprobándoles el bautismo de niños. Está hablando a cristianos que se habían convertido, que habían recibido a Cristo, que habían tenido un encuentro con el Señor y han tenido una conversión en Jesús, al cuerpo de iglesias cristianas. Cuando habla de un bautismo, está hablando de un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de confesión pública, que es el que confiesa que el creyente ha sido arrepentido, ha tenido la experiencia de su arrepentimiento y conversión y de su nuevo nacimiento. Entonces el bautismo en agua simboliza precisamente esa muerte y resurrección, esa muerte al pecado y esa resurrección para una vida nueva. Entonces ese bautismo marca la diferencia de una vida pasada a una vida nueva. El bautismo en agua no es el bautismo de inocentes, se lo aclaro. Un Dios y Padre de todos, nuestro Dios eterno, el Dios invisible, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero luego hace una diferencia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí sigue otra aplicación donde nos habla acerca de los ministerios, de los 5 ministerios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén, aleluya. Entonces, volviendo a la porción donde comenzamos, que es Filipenses, yo quiero continuar en esta visión. Luego dice, hermanos, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Luego el 4 nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí generaliza la visión, donde todo creyente humilde y sincero no debe de tener ese individualismo en su corazón, no buscando su propio beneficio, sino el de los otros,
No mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no buscando sus propios intereses, en otras palabras, sino buscando el interés que favorece o que beneficia a los otros. Gloria al Señor. No mirando a lo suyo propio. Bendito el Señor. Sino cada cual también por lo de los otros. O sea, aquí hay un llamado en el verso 4, que el verdadero creyente que es humilde, que ha obtenido la humildad en Cristo como persona salvo, que le ha sido revelado el evangelio de la gracia, no debe de pensar en buscar sus propios beneficios o complacer sus propios intereses egoístas, sino que debemos de preocuparnos por el beneficio y el servicio a los otros, a fin de que otros reciban la bendición a través de nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén, aleluya. Imagínese, hermano, que me está escuchando y amigo, aquí tenemos un programa radial que por la gracia del Señor, Dios nos lo ha permitido y que no ha faltado la bendición de hermanos humildes y sinceros que son edificados con este programa, que nos han estado enviando secretamente una ofrenda. Mire que desde que retomamos este programa hace 2 años, no ha faltado la bendición. Y usted se da cuenta que yo ni ando pidiendo. Le vengo a transmitir un mensaje a los meses, me acuerdo de decirle, ay, acuérdese de nuestro programa. No ha habido necesidad de pedir, y el Señor, que tiene cuidado de su obra, y Él sabe cuando estamos haciendo la obra con propósito, con amor, con el deseo de servir, de ayudar, Él se provee. Dios bendiga a nuestras hermanas en Cristo. Hay 2 hermanas de aquí de Cañada San Miguelito que nos enviaron una buena ofrenda, una bonita ofrenda hace unos meses. Hace unas 2 semanas, otra hermana de La Iguala. Yo no lo publiqué porque en su cartita me decía, lea esta cartita en privado. Entonces yo entiendo que con todo amor esa hermana me mandó una buena ofrenda para pagar un mes. Para pagar un mes. Me dice, esto es para la obra, para el programa. Y esta otra ofrendita pequeña es para usted. Ahí la aprovecha para un fresquito. Mire, cómo son los hermanos, cómo es la gracia de Dios. Nosotros no andamos pidiendo, pero Dios se encarga de poner en el corazón de esas personas nobles, sinceras y humildes, que saben valorar la obra de Dios y que saben que nunca les hemos predicado rótulos, sino el evangelio de Cristo. Y que ellos han dicho, me edifica esa palabra, me llena. Entonces, de eso nos regocijamos nosotros y nos satisfacemos de estar contribuyendo a la obra misma del Señor. Y muchas almas se han convertido, se han entregado a Cristo a través del programa. También Dios nos permite llevar un programa que le llamamos el Buen Samaritano, lo llevamos al hospital. Anoche nada menos anduvimos en el hospital, orando por los enfermos, camilla en cada sala. Nos reunimos, casi siempre vamos 10, 8, cuando menos 6 obreros. Nos vamos de 2 en 2 a cada sala y le damos recorrido casi a todas las salas donde están los pacientes. Predicando la gracia de Dios, evangelizando, orando por los enfermos, llevando palabra a los oídos. Ahí hay gente noble y sencilla que recibe la palabra y gente orgullosa que está ya casi que se le sale el alma y están orgullosos, que no quieren el evangelio. Viejitas que hacen la cruz con la mano, con el dedo, queriendo correr a los creyentes por la ignorancia que hay en ellos. ¡Qué terrible! Entonces, esto es cuestión, hermanos, de paciencia, de amor. Nosotros cuando encontramos gente contradictoria al evangelio, no nos ponemos a contender. Simplemente, mire señora, mire fulanito, mire, nosotros venimos a orar por amor y hablar la palabra de salvación. Escúchenos si gusta, si no, pues deje que escuchen los demás. Pero ahí estamos llevando
un trabajo. Nada menos anoche aceptaron unas 8 personas en el recorrido. Hace 15 días aceptaron 9. Entonces, para la gloria de Dios. Y aunque nosotros no volvemos a ver esos miembros porque son de diferentes lugares, lo que decimos es, congréguese. Cuando llegue a su casa, si Dios lo levanta de esa camilla, vaya y dé testimonio y congréguese y sírvale a Dios. No se le vaya a olvidar. Entonces, ahí se van recomendados. Y seguimos orando por ellos, para que Dios los plante. A saber cuántas semillas de que estamos yendo al hospital hace varios meses atrás, varios años. No sé cuántas semillas estará plantada en diferentes lugares de Honduras. Pero esa es la obra de Dios. Cuando Dios nos enseña, mis hermanos, a servir por amor. No por contienda, no por vanagloria, no porque quiero aumentar el número en mi congregación. Hay gente que anda predicando por vanagloria, por envidia. Y le va a decir a otro, mire, ¿usted qué está haciendo ahí? Véngase conmigo, porque nosotros somos los únicos que tenemos la mejor doctrina. Hermano, si la tiene, gloria a Dios, pero no diga que son los únicos. Porque si usted dice que usted es el único, y la doctrina que me rige a mí y a otro siervo sincero, ¿dónde la deja? La palabra es una, mis hermanos, la doctrina es una. Si tenemos la revelación del Espíritu Santo, no tropezamos. ¿Sabe por qué tropiezan los de las sectas? Porque se quedaron obedeciendo mandamientos de hombre y no se fundamentaron en la palabra viva de Dios. O una mala interpretación. Por ejemplo, hay una mala interpretación. Actualmente hay mucha gente que está contradiciendo el bautismo que nosotros tenemos, que nosotros practicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se atreven a contradecir esta poderosa palabra que salió de la boca del Maestro, del Señor Jesucristo, en Mateo 28:19. No, que aquí en Hechos dice en el nombre de Jesús. Aquí dice en el nombre de Jesucristo. Aquí dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces, hay 3 fórmulas entonces. Hay 4 fórmulas entonces. En Hechos no es una fórmula bautismal. En Hechos es un narrativo histórico. Hechos narra el evangelio del arrepentimiento, cómo ocurrieron los hechos, la conversión, la predicación del evangelio. Y en primer lugar a judíos se les hizo énfasis en el nombre de Jesucristo porque ellos tropezaban con Jesús. Ellos creían en el Dios Padre, en Jehová Dios, pero tropezaban en Jesús. Era la contienda de los judíos negar a Jesús. Entonces Pedro y los otros apóstoles trataron de hacer un énfasis a los judíos y a algunos gentiles de la época. Y les decían, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. En otras palabras, arrepentíos y convertíos y bautícense en el bautismo que nos dio Jesús. En el bautismo de Jesucristo. ¿Cuál? El que Él dictó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cuestión de revelación, mis hermanos. Es cuestión de ser humilde para entender la palabra. Porque en un texto en Hechos dice en el nombre de Jesús, en otro pasaje dice en el nombre de Jesucristo y en otro pasaje dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces yo le pregunto, ¿cuál de las 3 formas es la fórmula entonces? Si hace una de esas 3, va a violar las otras, va a abrogar las otras. Entonces no hay que confundirnos y estar peleando por un nombre. Peleemos por el testimonio de Jesús. Peleemos porque después de ese bautismo haya fruto digno de arrepentimiento. Amén, aleluya. Que haya conversión en verdad. Que haya fruto en nosotros, el fruto del Espíritu Santo. Que seamos humildes, que seamos mansos. Como dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que seamos generosos. Que seamos misericordiosos. Que seamos temerosos de Dios, que rechacemos el mal, rechacemos el pecado, que sepamos resistir a las tentaciones que nos invaden cada rato, que sepamos mantener el testimonio de la gracia, que sepamos poner en alto el Evangelio de Cristo, que marquemos la diferencia como pueblo convertido, como pueblo santo, que podamos
nosotros hacer la diferencia en la ciudad, en el pueblito, en el barrio, en la aldea, que se note que esas familias creyentes de verdad han sido cambiadas, han sido nacidas de nuevo, porque su ejemplo, su mansedumbre, su prudencia lo demuestra, hasta su manera de hablar. Que sea el testimonio, que ya no se practique la poligamia, que ya no hayan hombres con 2 mujeres, que no haya mujeres con 3 maridos, que no se vayan las hipotas así nomás con marido, que se llaman cristianas y se van en fornicación, que ya no haya esos desórdenes, que haya una iglesia verdaderamente con testimonio. Amén. Esto es más grande que estar peleando por un nombre, que como te bautizaron a ti. Lo pueden bautizar por cualquier nombre, si no tiene testimonio, de nada les sirve. Otros están contendiendo por el día de reposo. Contienden por el día de reposo y se quieren volver judíos. Y somos más indios que nadie, hermanos. Aquí no somos judíos. Y están queriendo hacerse judíos porque están queriendo guardar el día de reposo.